voy a apagar mi cámara para poder tener más ancho de banda y que podamos iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos una presentación que quiero compartirles, sobre la cual vamos a avanzar la charla de hoy, que tiene como título Introducción a la gestión de proyectos según los estándares del Project Management Institute. Pedirles, por favor, durante este periodo que vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a tener espacios de interacción y vamos a tener espacios donde están abiertos a poder hacer preguntas sobre lo avanzado. Voy entrando en materia, vamos a tocar 13 puntos. Estos 13 puntos están divididos en 2 sesiones, una que se desarrolla hoy y otra que se desarrollará el día miércoles. Hoy vamos a avanzar hasta el punto 3, que es toda la parte introductoria sobre los conceptos básicos, y realmente el día miércoles estaríamos entrando en un poquito más de detalle de lo que es los estándares del Project Management Institute. Bien, los objetivos de hoy es que podamos conocer los conceptos básicos del PMI. Es un tema bastante amplio, sujeto de diplomados, de sesiones de más larga duración. Entonces, por eso ahora nos vamos a centrar en conocer los conceptos básicos de lo que promueve el PMI. Primero, consultarles si alguien habían escuchado antes del PMI y contarles un poquito de dónde nace. El PMI es una organización estadounidense sin fines de lucro que ha sido fundada en el año 1969, gracias a que un grupo de profesionales involucrados en la gestión de proyectos se reúne a compartir los conceptos, las buenas prácticas que aplicaban en los proyectos de diferentes industrias, y se dan cuenta que muchas de las prácticas que aplicaban, de las metodologías, etcétera, eran muy comunes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, deciden reunirse con cierta frecuencia para ir compartiendo y actualizando un poco su conocimiento, y se va conformando lo que es el PMI. Actualmente el PMI es la instancia más reconocida a nivel mundial sobre estándares de proyectos. Está en más de 100 países y tiene más de 500 afiliados dentro de su, perdón, más de 5,000 afiliados dentro de su programa, ¿no? Tiene como objetivo formular estándares profesionales en gestión de proyectos, generar conocimiento a través de la investigación, promover la gestión de proyectos como una profesión a través de diferentes programas de certificación, que los vamos a ver más adelante, y brindar oportunidades de desarrollo profesional a través de grupos o comunidades de gestión de proyectos que se van conformando en cada país. En Bolivia tenemos la comunidad, estas comunidades se denominan capítulos, y estamos conformados en una comunidad que se llama el PMI Santa Cruz Bolivia Chapter, que tiene representaciones en La Paz y Cochabamba. Más adelante les puedo dar datos si están interesados en poderse vincular a esta organización que trabaja a través del voluntariado. En mi caso, yo soy parte de la mesa directiva de esta organización en Bolivia y me hago cargo de lo que son el área social del PMI en Bolivia, ¿no? Hay una fundación con la cual promovemos el uso de estándares de gestión de proyectos en diferentes instituciones o organizaciones sin fines de lucro. El PMI tiene diferentes tipos de certificaciones. Esto es lo que promueve. Tiene 7 certificaciones.
La más relevante es la PMP, como se conoce, como profesional en dirección de proyectos. Es la más difundida a nivel mundial y también es la más requerida dentro de los diferentes ámbitos, ¿no? Como pueden ver, tenemos esta certificación como profesional. Eh, Tenemos una certificación en un nivel inferior, que es técnico en dirección de proyectos o la KPM. Tenemos una certificación como profesional en dirección de portafolios, profesional en análisis de negocios, practicante certificado en enfoques ágiles, profesional en gestión de riesgos y profesional en gestión de tiempo. Cada una de estas certificaciones tiene unos prerequisitos establecidos a los cuales uno tiene que aplicar, y si los cumple, bueno, se habilita a una prueba, un examen que le acredita que tiene los conocimientos y habilidades suficientes para poderse certificar, ¿no? Y acceder a esta certificación que está tomando mucha fuerza en los últimos años y que tiene te brinda mucha apertura a oportunidades en el ámbito laboral. Nosotros nos vamos a centrar en estas dos, en los estándares relacionados a la dirección de proyectos, eh, eh, que están definidos en una guía básica, que es la guía del PMBOK. Ahora estamos en la 6ª edición, misma que fue publicada y se publica cada 4 años. El 2017 ha sido publicada la 6ª edición y se espera que el 2021 tengamos la 7ª edición. ¿Esto por qué? Debido a que los proyectos se ejecutan en entornos muy dinámicos, muy cambiantes, se requiere de manera frecuente ir adaptando metodologías, ir adaptando, ir cambiando la forma de dirigir los proyectos y compartir estas buenas prácticas o el éxito que se van actualizando en esta guía, ¿no? Esta guía del PMBOK es la Biblia, llamémoslo así, para todos los que estamos abocados a la gestión de proyectos, y es el estándar más reconocido a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con que es una guía o es un estándar? Esta no es una metodología, ¿no? Simplemente va señalando buenas prácticas que son aplicables a la mayoría de los proyectos, que son aplicables sin importar el ámbito o en el que se desarrollan estos proyectos, pudiendo ser proyectos del sector industrial, del sector tecnológico, del sector agrícola, etcétera, que van señalando buenas prácticas que uno puede adaptar o que puede decidir si las va a usar o no, o cuáles va a usar en función a los requerimientos de su proyecto. ¿Ya? Entonces, normalmente se confunde que la guía del PMBOK es que el PMBOK es una guía, es una metodología. Pues no es así, son estándares que uno debe decidir si los aplica o no en función a los requisitos de su proyecto. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Me gustaría dar cabida a un máximo a unas 3 personas, y si no, podemos seguir avanzando. Bien, creo que no hay ninguna. Vamos a ir avanzando. No tengo abierto el chat, por si acaso, porque estoy con la presentación. Si tienen alguna pregunta, puedan decirla en forma verbal. Si no hay alguna, voy avanzando. Bien. Primero, antes de adentrarme en lo que es esta diapositiva, también quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de gestión de proyectos según los estándares del PMBOK, nos estamos refiriendo a toda esa fase de lo que conocemos como la inversión del proyecto. No estamos en toda esa fase pueden haber habido fases previas de diseño, de análisis, de formulación de plan de negocio, de evaluación del proyecto, si es viable o no es viable, pero acá, cuando estamos refiriéndonos a la gestión de proyectos, nos estamos
refiriendo a la parte donde vamos a ejecutar el proyecto en sí. Y para poder seguir, quisiera consultarles qué es un proyecto. No sé si algunas 3 personas me pueden decir qué entienden o cuál es el concepto de proyecto. ¿Cuál de estos dos es un proyecto? Es la imagen que tenemos a la izquierda, un robot con material reciclable, con tapas de refresco, con cartón, o la imagen que tenemos a la derecha, un ingenio azucarero. ¿Cuál de los dos es un proyecto? Partamos de ahí para definir el concepto de proyecto. Buenas tardes, ingeniero, y pues la idea que tengo sobre proyecto es que es una idea, por lo que la pregunta es que las dos imágenes son un proyecto, son ideas que están representadas ya sea por los COA, por el medio en el que se hayan desarrollado. Y eso, Muy gracias. bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirnos cuál es el concepto de proyecto? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, no sé, una secuencia de actividades desarrolladas con el objetivo de solucionar algún problema. Ya. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Continuando a lo que opinaba mi compañero, puede ser que no solamente resolver problemas, sino tal vez satisfacer alguna demanda, un conjunto de pasos para aprovechar una oportunidad también puede ser. Esa sería mi opinión. Bien, perfecto. Bueno, el aprovechar una demanda, el satisfacer una necesidad, vendría a ser el motivo por el que nace un proyecto, ¿no es cierto? Pero en realidad el concepto de proyecto es que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un resultado único. ¿Ya? Entonces, anotemos bien este concepto. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o resultado único. Y me voy a centrar en 2 palabras dentro de este concepto. En la palabra temporal y único. Al referirnos a temporal, significa que tiene un inicio y un fin. Puede ser de corta duración o de larga duración. Acá muchas veces se confunde, y eso quiero dejarlo bien en claro porque lo he visto en mi experiencia, puede que existan proyectos que duren 3, 4 años, 5 años, y por la duración se lo llega a llamar programa. Ese es un error. ¿Ok? Entonces, y por el otro lado, la palabra que nos decía único, es decir, que no hay otro igual. Y esta es otra confusión que tenemos normalmente o que existe en el ámbito laboral. Les doy un ejemplo. En un municipio yo me topaba con personas abocadas a diseñar proyectos en el municipio y decían, ya tenemos los proyectos listos de casas. Usted se elige cuál casa quiere hacer y nosotros lo hacemos, está listo. Bueno, pues no es tan así, porque cada proyecto se desarrolla en un entorno cambiante, en un medio ambiente diferente, en condiciones diferentes, con una localización diferente. El hecho que ya tenga una localización le da una condición de ser único, ¿no? De estar sujeto a un medio ambiente totalmente diferente donde hay que tomar otras consideraciones. Entonces, anotemos bien que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, resultado, servicio único. Bien, entonces, conociendo ya este concepto, ambas figuras podrían ser consideradas como un proyecto, ¿no es cierto? El muñeco, el robot con material reciclable para un niño de 12 años puede ser un proyecto, porque lo va a hacer por una sola vez, tomando un tiempo, tiene un inicio, un final y es único. Y también la industria de gran envergadura.
Entonces, cuando conocemos este concepto, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Podemos ver un proyecto como planificar una fiesta o construir un puente. ¿Ok? Acá, en esta imagen, y igual les voy a dar la palabra a 3 personas. ¿Creen que estamos hablando de un proyecto? Vemos a unos jóvenes preparando pizza. La respuesta es, depende. Bajo el concepto que veíamos anteriormente, depende. Y si se está proponiendo, si se está ensayando en obtener un nuevo sabor de pizza, en obtener una nueva receta, lo más seguro es que sí pueda ser un proyecto, ¿no? Donde vamos a obtener un resultado único, vamos a hacer pruebas, vamos a mezclar ingredientes, etcétera, vamos a tener un resultado único. Pero cuando ya ese sabor de pizza ya está definido, ya está una receta definida, deja de ser un proyecto. Porque vamos a reproducir una receta que ya está definida y pasa a ser un trabajo operativo. Entonces, ahí es otra cosa que tenemos que tenemos que diferenciar esos dos conceptos. Proyecto de un trabajo operativo. Proyecto tiene un inicio y un fin. Un trabajo operativo puede durar muchos años en que está vigente el producto en el mercado. ¿Ya? Entonces, se hace de manera repetitiva y se van sacando copias del mismo producto. Entonces tendríamos, por un lado podría ser un proyecto, si le hacemos por una primera vez una pizza, un nuevo sabor de pizza, y por otro lado podría ser un trabajo operativo, si ese sabor de pizza se va repitiendo constantemente y continuamente bajo una receta. Les lanzo otra pregunta. ¿Desde cuándo se originan los proyectos? ¿Desde cuándo cuándo nacen los proyectos? Desde la identificación del problema. Hablemos en cuestión de tiempo. ¿Desde cuándo creen que existen los proyectos? ¿Hace cuántos años atrás? Y en realidad no hay un dato, ¿no? No hay una fecha. Por ejemplo, tenemos la gran pirámide, las pirámides de Giza, que según los estudios se han hecho desde los años 2570 antes de Cristo. Y lo más probable que responden al concepto de proyecto, ¿no? No creo yo que haya sido casualidad que hayan ido amontonando estas piedras con esta forma. Seguramente ha tenido un objetivo, un propósito, ¿no? Y es un producto único que ha tenido un inicio y un fin. La Arca de Noé, por ejemplo. Se desconoce el dato al menos yo no lo conozco, en qué año aproximadamente se propuso desarrollarla, pero con seguridad que ha sido un proyecto, ¿no? En la Biblia Dios le habla a Noé y le dice, Noé, vas a crear un arca con tales características, de tal madera, de este tamaño, vas a albergar tantos animales. Entonces le está dando un objetivo, le estaba dando un plazo para construir esa arca. Entonces, si nos remontamos años hacia atrás, los proyectos han existido hace muchísimos años. Prácticamente han ido desarrollándose junto con nosotros, como hemos ido desarrollándonos la humanidad. Entonces, en función a esto, realmente necesitamos conocer cómo hacer y cómo gestionar proyectos, cómo diseñarlos, cómo ejecutarlos para tener éxito. Estamos viendo dos proyectos de gran importancia de hace muchos años, refrendados por la historia, que han tenido que gestionarse en algún momento.
Entonces, la pregunta es aquí, ¿son importantes los proyectos? ¿Son realmente importantes para nosotros como personas, como humanidad? ¿Deberíamos verlo como algo importante para poder gestionarlos? Y les voy poniendo algunos resultados, por ejemplo, el año pasado el PMI cumplía 50 años y hizo un ranking para seleccionar los 50 proyectos más influyentes en los últimos 50 años. Y el número 1 ha sido la World Wide Web, de la WWW, porque ha permitido conectarnos a todo el mundo y ha cambiado la forma en que se conecta toda la humanidad en la actualidad. Otro proyecto influyente en los últimos 50 años ha sido el Apolo 11, que ha ocupado el segundo lugar, por demostrar que la gestión de riesgos y las ambiciones inimaginables pueden hacer posible lo imposible. Así lo describe el por qué ha sido seleccionado. ¿Se imaginan este proyecto, la cantidad de riesgos que tenía, la cantidad de incertidumbre que había en este proyecto, de saber si el cohete iba a poder llegar, si los trajes espaciales iban a funcionar, si se iba, no sé, si se podía aterrizar en la luna? Un montón de dudas que se han tenido que gestionar, que se han tenido que investigar para hacer de este proyecto una realidad. Otro proyecto en el puesto número 16 ha sido el complejo Walt Disney, porque ha marcado una pauta en el entretenimiento, ¿no?, de la humanidad. Esto ha tenido que nacer y gestionarse a través de un proyecto. Pantanoso donde la gente consideraba que no valían nada y ha construido un imperio hasta el año de hoy, ¿no? Entonces, Wikipedia, muy utilizada, en el puesto 36, por ejemplo, nos ha ayudado a identificar una forma de poder investigar, de poder ahondar en el conocimiento, ¿no?, a través de una enciclopedia en la web, multilingüe, al acceso de todos, que ha cambiado también, ha impactado muy fuerte en la humanidad. Y Star Wars, por ejemplo, en el puesto 37. Yo me acuerdo cuando salía la película, eran los efectos especiales más novedosos, historias secuenciadas. Entonces, todo esto ha obedecido a una planificación, a una ejecución, que ha permitido lograr los resultados que ahora estamos conociendo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿serán importantes los proyectos para la humanidad, para nuestro desarrollo profesional, para nuestra vida? ¿Cuál es el proyecto más importante para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el proyecto más importante para ustedes en el día de hoy, por ejemplo? Yo creo que la respuesta siempre eres tú mismo. Por eso nos estamos formando, por eso estamos tomando esta maestría, por eso estamos compartiendo estos momentos en este curso, porque nosotros nos estamos preparando para algo en el futuro, ¿no? Entonces, quiero cerrar esta parte mostrando la importancia de los proyectos y la importancia de una buena gestión. ¿Qué quiero decir con esto? No basta solo con planificar, no basta solo con decir es viable este proyecto, sino lo más importante es poner en práctica ese proyecto, y ahí es donde tomamos ayuda de las prácticas de gestión de proyectos que nos van a ayudar a lograr el resultado por el cual nació nuestro proyecto de la manera más eficiente, o en su defecto nos van a ayudar a justificar un cierre anticipado de un proyecto, pero de la manera más clara, perdone la redundancia, pero de la manera más justificada, donde podamos decir, este proyecto no va porque nos va a ocasionar pérdidas, no va por esta razón, no va por esta razón, no va por esta razón, ¿no? Entonces hay que verla, la gestión de proyectos, como un instrumento, una herramienta de toma de decisiones para llegar a cumplir con los objetivos de nuestro proyecto, o si no es posible cumplirlos, cerrarlo de la manera más justificada.
Bien. Ahora, vamos avanzando. ¿Por qué se originan los proyectos? Cuando hablábamos del concepto de proyectos, decíamos que se originan por una oportunidad, por un problema, y es justamente por eso. Porque visualizamos como organización o como personas una oportunidad de mercado, una oportunidad de desarrollo. Podemos identificar un problema que tenemos que resolver como empresa, como institución. Cambios que ocurren, cambios legales, por ejemplo, que nos obligan a tomar decisiones, cambios en por ejemplo, que el SENASAC establezca una nueva normativa para nuestras fábricas, para nuestros centros de transformación de alimentos, por ejemplo. Entonces vamos a tener que implementar una nueva infraestructura, entonces nos obliga a desarrollar un nuevo proyecto. Solicitudes de algún cliente que nos pide un producto específico, un estudio de mercado, nos está pidiendo algún estudio. Amenazas que se puedan visualizar en el futuro, para las cuales tengamos que prepararnos, pueden ser causa de que decidamos emprender un proyecto nuevo, ¿no? Para disminuir el impacto de esta amenaza, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales pueden nacer los proyectos, pero las principales son estas 5 que tenemos acá. Ahora, los proyectos se desarrollan en un contexto diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, desde que un proyecto se diseña y se indica que es viable, que vale la pena hacerlo, muchas veces el tiempo entre el diseño y la ejecución es amplio y las condiciones cambian, ¿no? Entonces, un proyecto se desarrolla en un contexto ambiental, que es cambiante, en un contexto legal, que es cambiante, en un contexto de mercado, que es cambiante, donde los precios cambian, todo cambia. Entonces, hay que entender que al momento de empezar a ejecutar el proyecto, tenemos que actualizar muchos planes y tenemos que llevarlo al contexto actual. Por otro lado, un proyecto se desarrolla en un contexto organizacional, donde normalmente, casi la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, es parte de una visión estratégica de desarrollo, de una organización o de una persona, ¿no? Es decir, nace con un fin, nace para aportar a una visión estratégica o a un plan estratégico. Es en este sentido que un proyecto puede ser parte de un programa, puede ser parte de un portafolio que va a aportar a la visión estratégica de la organización. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos que se ejecutan de manera coordinada para lograr resultados que no podrían lograr si se ejecutan de manera independiente, ¿no? Es un conjunto de proyectos que apuntan a un logro específico, a una meta en un programa. ¿Qué es un portafolio? Es un conjunto de programas que está muy ligado a una visión estratégica de la organización. Un portafolio es un conjunto de programas. Sin embargo, un proyecto no necesariamente tiene que ser parte de un programa. Existen organizaciones donde hay proyectos que se desarrollan de manera transversal y que dependen directamente de un portafolio y no así de un programa. ¿Ya? Dentro de todo este contexto organizacional, el proyecto también se ejecuta dentro de una estructura organizacional. ¿Qué quiero decir con esto? Y va a ser hartamente impactado por la estructura de la organización donde se ejecuta.
Entonces hay que tomar en cuenta qué tipo de organización es donde estamos trabajando. Hay organizaciones que son funcionales, ¿no? Donde se tienen departamentos por cada función, llamémoslo así, por decir departamento de marketing, departamento de compras, departamento de ingeniería, etcétera, ¿no? Y hay organizaciones que están orientadas a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en una organización de proyecto se conforma un equipo específico solo para el proyecto. Y en una organización funcional, o en este caso ya viene a llamarse matricial, se conforma un equipo con personal de los diferentes departamentos de la organización. Es decir, nos vamos a traer a una persona de marketing, nos vamos a traer a una persona del departamento de diseño, nos vamos a traer a una persona del departamento de compras, ¿no? Y así vamos a conformar nuestro equipo del proyecto. Todos estos factores influyen en el equipo del proyecto y por supuesto en la gestión que vayamos a tener del proyecto. Y son factores que tenemos que tomarlos en cuenta al momento en que vamos a empezar a dirigir o gestionar un proyecto. Los proyectos también están sujetos a una múltiple restricción. Antiguamente se hablaba de una triple restricción. Estaba definida por el alcance, el tiempo y el costo. Actualmente en la guía número 6 del PMBOK se habla de la múltiple restricción donde tenemos 6 factores que afectan al proyecto. La restricción del tiempo, todo proyecto tiene una cantidad limitada de tiempo, no se olviden de la definición de proyecto, tiene un inicio y un final, ¿no? Tenemos restricción de riesgos. En todo proyecto hay riesgos que tenemos que considerar, altos o bajos. Tenemos restricción de recursos, referidos a recursos materiales y recursos humanos, que tienen una cantidad definida y disponibilidad, sea el proyecto grande o pequeño, hay una restricción. Una restricción del alcance. El alcance son los requisitos que debe cumplir el proyecto, es lo que debe hacer, la razón por la cual se está haciendo el proyecto. Tenemos restricción de costos, los recursos son limitados, recursos financieros, y una restricción de calidad. Hay requisitos que está esperando el cliente y que debemos cumplir. La pregunta es aquí, ¿se pueden administrar de manera independiente estas restricciones? ¿Ustedes creen que se pueden administrar de manera independiente? La respuesta es no. Pues si afectamos una de estas restricciones, con seguridad vamos a afectar a una o más de las otras. Por ejemplo, si aumentamos el alcance de un proyecto, pensemos en una planta procesadora de pulpa. Si vamos a diseñar la planta procesadora de pulpa, tenemos ya un alcance definido. Vamos a hablar de pulpa de azaí. Pero cuando estamos en medio del proyecto, al cliente se le ocurre que esta planta también pueda procesar otro tipo de pulpas, piña, por ejemplo. Entonces nos está aumentando el alcance. Tal vez vamos a tener que hacer cambios en los equipos, en las máquinas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, nuestro alcance está siendo modificado. Al modificar nuestro alcance, al tener que implementar mayor cantidad de equipos, vamos a tener que gastar más dinero. Estamos afectando la restricción de costos. Al tener que aumentar mayor cantidad de equipos, vamos a tener que licitar la compra. Estamos aumentando riesgos que quizás no haya los proveedores en tiempo. Tal vez nuestro proyecto va a demorar más tiempo. Entonces, ya varios de estas restricciones se ven afectadas. Lo mismo, si es que nuestro cliente no nos cambia el alcance, pero nos dice que requiere el proyecto terminado un mes antes, con seguridad se van a ver afectadas las otras restricciones. Si queremos acabar un mes antes, tendremos que incorporar quizás mayor personal, realizar actividades en paralelo.
más costo, más riesgo. Entonces, estas restricciones no se pueden administrar de manera independiente unas de otras. Si afectamos una, con seguridad va a impactar en alguna o muchas más, bueno, el resto de las restricciones. Eso hay que tomar en cuenta y es lo que tenemos que tratar de balancear al momento. Va a ser el impacto de cualquier cambio en alguna de estas restricciones. Ahora, debemos evitar confundir el ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida del producto. Un producto puede mantenerse mucho tiempo vigente en el mercado y tiene diferentes fases: introducción, crecimiento, madurez, declive y después se retira del mercado. En cambio, un proyecto puede estar incluido, pueden haber varios proyectos dentro del ciclo de vida del producto. Por ejemplo, en la fase de concepción del producto, podemos tener un proyecto para evaluar la factibilidad de la inversión. En la fase de crecimiento del ciclo de vida del producto, podemos tener proyectos de expansión. En la fase de maduración del ciclo de vida del producto, podemos tener proyectos de diversificación del producto. Y así sucesivamente. En la fase de donde va declinando el producto, el ciclo de vida del producto, podemos tener proyectos de retiro. Entonces, pueden haber varios proyectos dentro del ciclo de vida del producto. No es lo mismo. ¿Okay? Y podemos tener básicamente dos tipos de proyectos y de metodologías para poder gestionarlos. Uno son los proyectos predictivos, donde tenemos ya un plan desde inicio hasta el final. Sabemos de manera clara. Es el que normalmente utilizamos en proyectos de desarrollo, en proyectos de ingeniería, donde ya tenemos un ambiente poco cambiante, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a construir una casa y tenemos el plan desde inicio hasta el fin, hasta que lo vamos a entregar al cliente. Y tenemos proyectos adaptativos donde que se recomiendan para ambientes muy cambiantes, por ejemplo, para proyectos de desarrollo de tecnología de software, ¿no? Donde se divide el proyecto en entregables menores y donde se puede ir cambiando el alcance del producto. Entonces, estas se llaman metodologías ágiles, ¿no? Donde se trabaja con equipos de proyectos reducidos y donde se hacen interacciones cada 15 días. Es decir, el equipo del proyecto se reúne el día 0, dice, bueno, en estos 15 días vamos a, nuestra meta, nuestro objetivo es lograr tal cosa. Y trabajan esos 15 días y se reúnen. Bueno, hemos logrado tal cosa. El mercado cambió, entonces tenemos que orientarnos de esta otra manera. Entonces, se van haciendo de manera adaptativa, se van adaptando al comportamiento del mercado y de las condiciones en que se está desarrollando el proyecto, ¿no? Por eso se desarrollan para ambientes cambiantes y se llaman metodologías ágiles porque hay que tomar decisiones muy rápido. Cambio en proyectos de carácter predictivo pueden demorar bastante tiempo y tenemos ya una planificación que va de inicio a fin. Y lo que tenemos que hacer es más que nada monitorear y cuidar que los cambios no nos hagan cambiar ese plan. Que cualquier efecto no nos haga cambiar el plan que tenemos originalmente. Bien, en cuanto a las características generales del proyecto y los costos y dotación de personal, los costos en las fases de inicio del proyecto y la dotación de personal son bajos y van creciendo hasta la fase de ejecución, donde se realiza la mayor inversión, donde hay mayor costo, mayor personal, participa mayor cantidad de personal y declina de golpe hasta la fase de cierre. En esa misma línea, la incertidumbre
hablamos de proyectos predictivos. Al inicio del proyecto es alta. No sabemos si vamos a lograr el resultado por el cual se ha diseñado el proyecto. Si bien, por más de que tengamos un buen plan, estamos yendo hacia el futuro y no sabemos con qué situaciones nos vamos a topar. Entonces, la incertidumbre es alta en las fases de inicio y va disminuyendo en la medida que vamos ejecutando el proyecto. Vamos avanzando, vamos aplicando, qué sé yo, el plan, etcétera, y en la medida que vamos avanzando, la incertidumbre disminuye. Y los costos de hacer cambios tienen una situación, un comportamiento inverso. Los costos de hacer cambios son menores al inicio y mayores al final del proyecto. Entonces, aquí voy con un ejemplo. Es más fácil eliminar una pared en el plano que eliminarla cuando está construida. Es más fácil y más barato, ¿no? Eliminarla en el plano que eliminarla cuando está construida. Entonces, ahí radica la importancia de tener un buen plan antes de iniciar con la ejecución. Ahora, a partir de estos conocimientos, de esto que hemos ido hablando, ¿qué creen ustedes que es la dirección, administración o gestión de proyectos? Las tres denominaciones son correctas. Dirección, administración o gestión de proyectos, según el PMBOK. ¿Qué creen ustedes? Les doy la palabra a 3 personas. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es la dirección, administración o gestión de proyectos? ¿Qué cree que puede hacer? Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, yo creo que sí es el poder, como su nombre lo dice, gestionar, administrar justamente las restricciones que nos mencionaba hace rato, ¿no? Saber planificar bien el tiempo, utilizar bien el alcance al que vamos a llegar, el análisis de los riesgos de los que se tiene que considerar, dado del tipo de proyecto que se va a hacer, obviamente los costos que se va a incurrir, como usted decía hace un minuto, es más fácil hacer las correcciones en el papel que una vez ejecutado el proyecto hacer las modificaciones, ¿no? Entonces, para mí la gestión, administración de proyectos es justamente saber administrar todos estos recursos, valga la redundancia, planificadamente en cada etapa del proyecto. Quizá, como también lo mencionaba, si va a ser un proyecto por etapas, en cada etapa saber justamente manejar estas restricciones y poder encaminar bien el proyecto con el fin que se está buscando, ¿no? Correcto, perfecto. Muy bien, ¿alguien más quiere complementar? Bien. Muy bien, lo que decía es justamente es eso. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas técnicas a las actividades para alcanzar los objetivos del proyecto. Como veíamos, los proyectos se ejecutan en entornos dinámicos, cambiantes, y nuestra labor como directores de proyectos es aportar valor al negocio, a la visión estratégica por la cual se están desarrollando. Se dice que es una ciencia y un arte justamente por lo que nos decía el compañero anteriormente, porque un buen director de proyectos tiene que saber balancear esas restricciones. Y no es cosa fácil, no hay una receta para aquello, ¿no? Simplemente hay que tener un amplio conocimiento de qué es lo que está buscando nuestro proyecto, cuál es el resultado final y cómo van a impactar los cambios a los cuales se está sometiendo, las condiciones en las cuales se está desarrollando. Entonces, por eso es que es un arte, donde hay que saber balancear esas restricciones y poder predecir el impacto que pueda tener en nuestro proyecto. Mucho se asemeja al rol de un director de orquesta. Un director en una orquesta hay personas que tocan el piano, personas que tocan el violín, el violonchelo, hay otras que están con la percusión,
pero que en un momento dado todos deben participar, deben tocar su instrumento para producir una misma melodía. Una melodía que suene bien al oído, que esté perfectamente calculada en los tiempos específicos, con los tonos, que produzca una música que sea agradable al oído. Entonces, un director de proyectos es esta persona que tiene que velar porque la actividad que desarrolla cada uno de los miembros de su equipo sea la adecuada para poder ejecutar el proyecto, para que se puedan cumplir los objetivos del proyecto. Entonces, los proyectos no solamente son planes, no son diagramas de Gantt, no son predicciones, no son presupuestos, no, los proyectos se ejecutan por personas. Entonces, el director de proyectos debe tener la capacidad de saber explotar las habilidades de su equipo para el bien del proyecto. Por lo tanto, las habilidades de liderazgo y de comunicación son fundamentales. Es lo más, lo que mayor importancia tiene. Se dice que el 90% de su tiempo, el director de proyectos está dedicado a comunicar. Y que el 60% de las comunicaciones son no verbales, es decir, mediante gestos, mediante expresiones, el tono de voz, etc. Entonces, la habilidad de comunicar para motivar a su equipo es fundamental. Por otro lado, se recomienda también que este director de proyectos tenga el conocimiento, tenga 3 habilidades fundamentales. Primero, habilidades de liderazgo, conozca la dirección técnica de proyectos, estos estándares de gestión de proyectos, y conozca la gestión estratégica del negocio. Es decir, que conozca el ámbito en el que se está desarrollando. No puedo ir yo como agrónomo a dirigir un proyecto de infraestructura, ¿no? Entonces, debe estar ligado al negocio, debe tener conocimiento. Y el director del proyecto es el responsable del éxito o el fracaso del proyecto. De él depende. De él depende. Y debe conocer herramientas de planificación, ejecución, monitoreo, control, toma de decisiones, resolución de conflictos para poder llevar a un buen término un proyecto. Entonces, no se olviden de esta analogía. Un director de proyectos es como el director de una orquesta que debe asegurarse que los músicos o que su equipo trabaje en conjunto para lograr un objetivo. Ahora, vayamos viendo otros involucrados en el proyecto. Tenemos el patrocinador del proyecto. El patrocinador es la persona que provee recursos para el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. Es la persona que normalmente nos contrata a los que somos los directores de proyectos, ¿no? Y que nos va a proveer los recursos económicos, nos va a proveer la idea inicial del proyecto y nos va a conferir toda la autoridad para que podamos iniciar con el proyecto. Tenemos el equipo de dirección del proyecto, que son miembros del equipo que participan en actividades de dirección, es decir, la mano derecha del director de proyecto. ¿Ya? Aquellos que son jefes de grupo, jefes de unidad, ¿no? Con los que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en una planta de implementación no sé, en un ingenio azucarero, entonces seguramente vamos a tener un jefe, personas del área de infraestructura, personas del área de ingeniería, personas del área técnica, no sé. Entonces, estas personas, estos líderes de subequipos, llamémoslo así, son el equipo de dirección del proyecto. Y el equipo del proyecto es el resto de personas, el resto de los músicos que están trabajando en el proyecto para alcanzar los objetivos. ¿Bien? Pregunta, en esta diapositiva, ¿quién será el patrocinador? ¿Quién será el director de proyecto? ¿Cuáles serán los equipos de dirección?
¿Y cuál será el equipo del proyecto? ¿Quién me puede decir? Bueno, podría dar una analogía, ¿no? El patrocinador tendría que ser en este caso bueno, el director técnico, o en todo caso, alguien superior que va a sostener el proyecto, que tendría que ser la Federación Boliviana de Fútbol. El director técnico tendría que ser, que es la cabeza de todo el equipo, y bueno, los jugadores tendrían que ser el equipo mismo, ¿no? O sea, las personas que van a trabajar para que se logre esto. No sé si estoy bien. Bien, perfecto, sí. El patrocinador sería la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Que es la entidad que está poniendo el dinero, que está para el proyecto de clasificación al Mundial, ¿no? El director del proyecto sería el entrenador, César Farías en este caso. El equipo de dirección sería el equipo principal del director del proyecto, hablamos de entrenador de arqueros, preparador físico, etcétera, y el equipo del proyecto serían los jugadores seleccionados, que son los que van a participar en la ejecución misma, ¿no? Entonces, tenemos que identificar estos actores, porque son todos ellos en conjunto quienes nos van a ayudar a ejecutar el proyecto de una manera adecuada, ¿no? En este caso, el patrocinador del proyecto es quien tiene la visión estratégica más clara del por qué se está desarrollando el proyecto para los objetivos de la organización. Después tenemos muchos interesados en el proyecto. Un interesado es un individuo, grupo o organización que puede afectar o verse afectado o percibirse afectado por el proyecto, positiva o negativamente. Entonces, pueden ser los miembros del equipo, puede ser la sociedad en general, pueden ser los proveedores, los usuarios del producto que vamos a diseñar, los gerentes, los vendedores, los clientes, la competencia. Hay muchos interesados en el proyecto. Y normalmente, en los proyectos que me ha tocado ver o evaluar, una identificación de interesados al inicio, mal hecha o que no se desarrolla, puede llevar al fracaso del proyecto, ¿no? Porque aparece la persona o la entidad que viene y te hace un paro, una huelga, porque no está de acuerdo con el proyecto, o aparece alguien que se le está perjudicando en su casa, no sé, con las acciones del proyecto, que se genera mucho ruido, no sé. Es muy importante poder identificar a los interesados y poder clasificarlos al inicio del proyecto. Es una recomendación que les hago para los proyectos que tengan que gestionar. Hay que identificar todas aquellas personas u organizaciones que puedan afectar, verse afectado o percibirse como afectados positiva o negativamente por un proyecto. Es muy importante. En este caso, los interesados, ¿quiénes son? El público en general, tenemos auspiciadores, vendedores, policías, ¿no? Todos pueden verse afectados como ejemplo. Bien, ¿tienen consultas hasta acá? Un proyecto se gestiona mediante la ejecución de varias actividades de dirección de proyectos que se han denominado procesos de dirección de proyectos. Y son estos procesos que son aplicables a nivel mundial en casi todas las industrias, ¿no? Un proceso es una serie de actividades que produce salidas a partir de una o más entradas. Es decir, tiene ciertos insumos que son procesados a través de herramientas y técnicas y producen un resultado, que podría ser un resultado puntual del proyecto, o este resultado considerarse como entrada para otro proceso.
Es decir, que los procesos de dirección de proyectos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, van enlazados uno tras otro. La guía del PMBOK tiene 5 grupos de procesos de dirección de proyectos. Uno son los procesos de inicio, que son los que se realizan para definir los objetivos del proyecto, desde que se identifican a los principales interesados, al sponsor, y se autoriza formalmente el proyecto, ¿no? Esos son los procesos de inicio, donde se arranca formalmente el proyecto. Los procesos de planificación, donde se define el alcance del proyecto, es decir, qué acciones vamos a seguir para lograr los objetivos del proyecto. Vamos a formular un plan. Los procesos de ejecución, donde se va a ejecutar el plan que hemos formulado, ¿no? Los procesos de monitoreo y control, donde vamos a ir haciendo un seguimiento, vamos a analizar si se están produciendo cambios o hay cambios que se deban realizar durante la ejecución del proyecto. Y los procesos de cierre que se llevan a cabo cada que finalizamos una fase o cuando estamos cerrando ya el proyecto, donde el cliente acepta formalmente los entregables, el resultado del proyecto. Estos procesos se dividen en 10 áreas de conocimiento. Son la gestión de la integración, del alcance, el cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Y estas áreas de conocimiento incluyen el total de los 49 procesos que tiene la guía del PMBOK. Resumiendo, tenemos 49 procesos agrupados en 5 grupos y en 10 áreas de conocimiento. ¿Ya? Las áreas de conocimiento están a lo largo de los grupos de procesos de dirección del proyecto. Y esto es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Vamos a ir viendo el concepto de cada una de estas áreas de conocimiento para que podamos adentrarnos más en lo que es los estándares del PMBOK. Bien, no sé si tienen consultas al respecto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos verlo a través del chat y podamos ir conversando unos minutos. Bien, aquí tengo una pregunta de Oscar. Dijo que el ciclo de vida del producto no era el ciclo de vida del proyecto, pero si nos vamos al ciclo de vida del proyecto, un proyecto integral considera una o varias fases del ciclo de vida del proyecto que integra diferentes áreas, por ello que se llama proyecto multidisciplinario. Bien, Oscar, a lo que nos referimos es que un ciclo de vida, el ciclo de vida del producto puede tener varios proyectos dentro de su desarrollo, en la fase de inicio, en la fase de lanzamiento al mercado, en la fase de crecimiento, en la fase de retiro, pueden haber varios proyectos que se vayan desarrollando. Entonces, no son lo mismo. Un producto puede estar en el mercado muchos años, ¿no? Y durante esos años podemos gestionar o desarrollar varios proyectos para impulsarlo, para hacer que se siga manteniendo o para retirarlo. A eso nos referimos. El hecho del proyecto multidisciplinario se entiende más a que es un proyecto donde participan varias disciplinas, varios profesionales de diferentes áreas. Pero estos proyectos que dice pueden ser etapas del proyecto, no. Un proyecto tiene un inicio y un final. Entonces puedes tener un proyecto para el análisis de factibilidad, ¿no? Tiene un inicio y un final. Puedes tener un proyecto para el lanzamiento, donde vas a ver todas las acciones de marketing, ¿no?
y distribución. Puedes tener un proyecto para su expansión, donde vas a poder desarrollar otras acciones pueden ser nuevamente de marketing, pueden ser y puedes tener un proyecto de retiro donde ya cumplió su ciclo de vida el producto y lo vas a retirar, para retirar todo tu stock, etcétera, ¿no? Lo que vendrían a ser estos proyectos son etapas del ciclo de vida del producto. No confundir eso, por favor. Buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Una duda. Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, los conceptos de gestión, dirección, administración, gerencia, ¿vendrían a tener diferencias entre ellas o los consideramos iguales? Gracias. Ya. Hablaremos de administración de proyectos, gestión de proyectos, dirección de proyectos, ¿no? Vienen a ser los mismos. No hay que confundirse con las prácticas de administración cotidianas, ¿no? Que más que nada están enfocadas en procesos por ejemplo, operativos, ¿no? De una empresa, de una industria, ¿no? En cambio, la gestión o la administración de proyectos está enfocada justamente en la administración de los recursos, de las restricciones para lograr los objetivos por los cuales se ha formulado el proyecto. Hay que diferenciarlos de esa manera. ¿Alguna pregunta más? O si no está claro también. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, estamos hablando más de la gestión y administración de proyectos a nivel de procesos industriales, de proyectos que tienen ciertas etapas, recursos, restricciones y demás. Mi pregunta va, ¿cómo se hace o si el PMI también nos puede ayudar en la gestión de proyectos, pero a nivel social, en la administración de recursos humanos, en los tiempos de encuestas, no sé, de poder encontrar ciertos niveles de educación, ciertos niveles de, no sé, a nivel de salud, bueno, más en la parte social? Perfecto. Los estándares de gestión de proyectos propuestos por el PMBOK pueden ser utilizados en cualquier industria, ¿no? En cualquier área. Por ejemplo, yo desarrollo proyectos sociales también, de desarrollo rural, por ejemplo, ¿no? Trabajamos con encuestas, con entrevistas, manejamos información cualitativa, cuantitativa, y sí, los gestionamos bajo los mismos procesos de gestión de proyectos, ¿no? Bajo el concepto de que tiene un inicio y un fin, y por supuesto hay que ver cuáles de esos 49 estándares son aplicables al tipo de proyecto. Entonces podemos, en función al alcance, al objetivo que está formulado, podemos decidir trabajar con 15, podemos decidir trabajar con 10 o con los 49 si es que es necesario. Pero sí son aplicables a cualquier tipo de área, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Una consultita. Viendo ya perspectiva futuro en la planificación de proyectos, usted le dijo que se llama ya planes a largo plazo, ¿no? ¿Es igual aplicable todo lo que es el PMI? Porque yo realicé un proyecto de grado en la universidad y se hizo tan ampuloso, tan grande el proyecto que ya no lo tuve que pasar ya a una derivación de maestría. Entonces, ¿cómo se hace ese tratamiento ya para que planificar un proyecto ya, hablemoslo de 20 años, póngase, para crear una industria muy ya más avanzada, ¿no? No sé, su experiencia quisiera saber eso, porque yo me confundí un poquito en esa parte. Gracias. Perfecto. Bueno, primero, creo que hay dos cosas. Hay que diferenciar entre lo que hablábamos entre plan y proyecto, ¿no? Un plan o lo que le hemos llamado
lo que le hemos llamado un portafolio, ¿no? Puede tener un programa, puede tener varios programas y un programa, varios proyectos, ¿no? A nivel, entonces hay que diferenciar. Un proyecto es se utiliza para producir un producto, un resultado único, ¿no? Un programa o un portafolio que agrupa varios proyectos es un grupo de proyectos que se gestionan de manera integral para obtener un resultado que no podrían obtenerse si se gestionan de manera separada los proyectos. Ahora, cuando estamos hablando de un proyecto demasiado grande, lo que nosotros hacemos es, utilizamos un dicho que dice divide y triunfarás, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, donde les voy a mostrar un ejemplo donde tú vas dividiendo tu proyecto en diversos componentes, ¿no? En componentes que puedan ser manejables y, por supuesto, una sola persona no va a ser el gran conocedor. Aquí hay que tomar en cuenta de que un proyecto se ejecuta a través de un equipo multidisciplinario. Es muy difícil que una sola persona, si hablamos de un proyecto de gran envergadura, pueda hacerse cargo de todo. Entonces, necesitas un equipo de dirección del proyecto. Y es ahí donde vas dividiendo tu proyecto y subdividiendo en diferentes componentes a los cuales les puedas asignar un responsable, puedas identificar un entregable que te va a proveer ese responsable y puedan desarrollar una planificación más minuciosa en cada uno de los niveles y que de tal manera que para ti sea fácil de controlar, ¿no? Y sea fácil de exigir resultados a una persona y puedas desarrollar toda la integración. Pero la idea es divide y triunfarás, de tal manera de que pueda ser manejable, que puedas tener el control de todo el proyecto y que puedas tener el tiempo también para poder controlar, porque no puedes patear el córner y cabecear, necesitas de un equipo. Gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación. Estaríamos viéndonos el miércoles 15 a la misma hora, a las 18 horas. Perfecto. Les agradezco a todos por su atención. Espero el tema haya sido de su interés y poder haber aportado, ¿no?, con esta sesión. Y bueno, ya nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, Anaceli. Gracias, Mauricio. Gracias a todos los asistentes y el encuentro es el miércoles.